Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Atropello a 6 soldados antiterroristas frente a su cuartel a las afueras de París. Nuevo cohete desde Gaza al sur de Israel y el ataque aéreo en respuesta. Corea del Norte tendría cabezas nucleares diminutas para sus misiles balísticos. Austria condena a cadena perpetua al terrorista de Hamás que seguía ideando ataques tras ser liberado por Shalit. Estos son los titulares, volveremos con la agenda tras hablar de las noticias. Comenzamos hablando de un automóvil que arrolló el miércoles por la mañana a un grupo de militares en un suburbio del noroeste de París, causando 6 heridos antes de darse a la fuga. Se descarta que fuera un accidente, ya que las cámaras de vigilancia dan cuenta de que el automóvil estaba estacionado y solo se puso en marcha para cometer el ataque, dirigido contra militares de la operación antiterrorista Centinela, desplegada en Francia para proteger los lugares sensibles tras una ola de mortíferos atentados yihadistas y que tiene su cuartel general en la localidad francesa del atentado, Levallois-Perret. Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron al sospechoso del atropello, que resultó herido en el arresto tras evitar su detención y ser disparado. Bueno, no podemos agregar muchos datos más porque están llegando estas noticias ahora mismo. El atentado tuvo lugar esta mañana y si no fuera por las cámaras de seguridad, pues quizás habríamos tenido otra vez la versión de esa que se está examinando si es un atentado o es un accidente, pero con las cámaras de seguridad, como está frente al cuartel de la policía, allí está vigilado, pues no queda en ningún lugar a duda que fue intencionado. Ahora, de allí a que las autoridades francesas pronuncian la palabra terrorista, pues les cuesta. Claro que alguien que atropella no suena su voz y menos aparece en las cámaras si está gritando Allahu Akbar. Pero es difícil imaginarse que alguien cometa un atentado de estas características si no está vinculado de alguna manera con el yihadismo. Ojalá tenga que retractarme, pero cuando viene blanco y en botella suele ser leche. Y esta leche viene seguida de otra leche que hace tan solo un par de días hablamos de ella, cuando alguien intentó acuchillar a unos soldados que custodiaban la Torre Eiffel, nada más y nada menos, pero que lograron reducirlo. En este caso, lo único que supone cierta variación respecto a un atentado típico yihadista de los que pasan en Europa es que después del atropello se dio a la fuga. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista, otra vez no del yihadismo de Medio Oriente, sino el yihadismo instalado en Europa. Recordemos, por ejemplo, a los que cometieron el atentado contra Charlie Hebdo, que una vez que se fueron de esa matanza, se fueron a otro sitio, no para esconderse, sino para seguir la matanza en otro sitio. Lo mismo pasará creo que con este personaje que huye para tratar de maximizar el ataque. Lo que pasa que como aparecía en las cámaras y estaba tan identificado, enseguida dieron cuenta de él en una autopista, le dieron en alto, el alto se resistió, le tuvieron que disparar, ahora está herido y lo único que espero, por el bien de la investigación, de que no haya muerto del disparo o en el choque posterior al perder el control del vehículo, porque este señor tendría bastantes cosas que contarnos que sería interesante saber. Luego ya que el destino de su vida quede en manos de quien tenga que quedar. Lo que está claro es que Europa sigue igual de desprotegida a pesar de los centenares y miles y decenas de miles de soldados que cubren las calles de Francia, incluso en la propia puerta del cuartel general de la operación antiterrorista. Esto ya, digamos que es como escupir en la cara de las fuerzas de seguridad francesas. La única novedad ahora es que quien está al mando del país, en vez de ser el socialista Hollande, es el centrista
Macron, que prometió más contundencia, aunque no tanta como había prometido Marine Le Pen, en la lucha antiterrorista, así que veremos qué es lo que pasa. De momento, en el lenguaje antiterrorista, pues no han habido novedades y todavía, aunque se ha dicho que es un atentado terrorista, no se ha pronunciado la palabra yihadista, islamista, fundamentalista o cualquier cosa que pueda ofender, entre comillas, a parte de la población francesa. Un nuevo cohete fue disparado desde la Franja de Gaza al sur de Israel, cayendo sin que se registraran heridos, en una zona abierta cercana a la ciudad de Ashkelon, provocando la activación de la sirena de alarma antiaérea. Horas después, aviones de combate israelíes atacaron 2 posiciones de Hamás en el enclave costero, provocando heridas a al menos 3 integrantes del ala militar de la organización terrorista islámica, uno de los cuales se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado en la cabeza por una metralla. Bueno, un nuevo ataque se suma a otros ataques que han habido ya varios este año y a varios el año pasado y a un montón que se han sucedido desde la tregua a finales del verano de hace 3 años, del 2014, cuando jamás se comprometía a tener el control de la Franja de Gaza y evitar que se disparase ningún cohete hacia Israel y que no haya ningún ataque al territorio israelí, a los civiles israelíes, y día sí, día no, pues sorprenden con un ataque de este tipo. Seguramente no todos los cohetes están controlados desde la cúpula de Hamás, pero eso habla de sus debilidades internas. De todas maneras, como siempre, el ejército de Israel responsabiliza de lo que pasa al grupo terrorista y cuando sucede un ataque de este estilo, pues a continuación va otro de la Fuerza Aérea Israelí contra objetivos del propio grupo Hamás. En este caso, objetivos militares. Y uno se pregunta, a ver, Hamás, ¿por qué tiene que tener puestos militares y destacamentos militares cuando es un grupo que supuestamente está allí para gobernar, para hablar de la religión y para ayudar a los gazatíes, etcétera, etcétera, y que no están a cargo de la seguridad porque este no es un país, no es un estado independiente? Y en todo caso, me imagino que necesitarían una policía para controlar ciertas cosas que suceden en la población, pero ala militar de Hamás en tiempos de tregua, pues por mí, como si consiguen desarmarlos y dejarlos totalmente sin armas. Según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Corea del Norte ha logrado producir una cabeza nuclear diminuta que puede adosarse a uno de sus misiles balísticos. Las agencias de inteligencia estadounidenses elevaron recientemente sus estimaciones sobre el número de armas nucleares bajo control del régimen norcoreano a 60. El país asiático amenazó en las últimas horas con emprender medidas estratégicas y acciones físicas tras las sanciones adoptadas en su contra por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que calificó de ilegales y de acto terrorista. Bueno, si las acciones y las noticias sobre Corea del Norte son terribles, la verdad que las respuestas también despiertan cierto resquemor, porque el presidente Trump, al enterarse de esto y de las amenazas que vierte el régimen norcoreano, dijo: se encontrarán, si no desisten en este empeño, dijo, se encontrarán con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto. Y como comentábamos, Alejandro, en inglés furia y fuego suena todavía peor que en español, suena totalmente apocalíptico, a guerra nuclear abierta. Y después de estas declaraciones, pues el dirigente norcoreano, que aunque tiene los ojos distintos y el color del pelo tampoco se parece a Donald Trump, sí lo es en su fanfarronería, en su grado de amenaza, dijo que estaban desarrollando un plan para atacar la isla de Guam, que es una isla que se encuentra en el Pacífico y que es una base militar norteamericana y que, bueno, que estarían... ¿Cuál es el tema? El tema, aquí yo no sé si los servicios de inteligencia fallaron o que más bien creo que los medios de comunicación son los que no consiguieron saber antes
lo que suponía en realidad el grado de amenaza que suponía el desarrollo de armas en Norcorea, porque uno decía, bueno, está bien, tienen armas nucleares, pero hasta que consigan misiles balísticos que lleguen a Estados Unidos podemos dormir tranquilos. Y ellos mostraron cómo ya tienen misiles balísticos que tienen un alcance bastante largo, que si no llega a todo Estados Unidos, sí que llega a algunas islas americanas del Pacífico. Y lo peor de todo es que ya no necesitan misiles balísticos que carguen una cantidad de peso determinada, que es el estándar para llevar una carga nuclear. Pues parece que han desarrollado cargas diminutas, en miniatura, cargas nucleares que igual la explosión no es tan tremenda como las de las armas americanas, pero es suficiente para sembrar el pánico en el mundo, ¿no? De que caigan bombas sucias de radioactividad o que hagan explosión y en vez de matar a 2 millones de personas maten a 200.000, pero dejen heridas al resto de la población. Estamos hablando de términos que realmente asustan y que no sabemos si responden a una realidad o al choque de dos fanfarrones al máximo nivel, y que Kim Il-sung, o como se llame ahora, porque como su padre y su abuelo se llamaban parecido, es difícil, pues lo que tiene es una rabieta por las sanciones de Naciones Unidas y que habría que seguir por ese lado. Es muy difícil en estas condiciones saber si lo que hay que hacer es hablar, si lo que hay que hacer es poner más sanciones o que ya es hora de pasar a la acción antes de que sea peor. Pero yo no sé si hay algo que puede ser peor. Un terrorista de Hamás que conspiró con otros para perpetrar una serie de ataques en Jerusalén fue condenado a cadena perpetua por un tribunal austriaco. El terrorista, oriundo de la Franja de Gaza, había sido detenido en el pasado por Israel, pero liberado en el canje de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit en 2011. Tras su liberación, se desplazó a Austria, donde continuó participando en las actividades de Hamás, poniéndose en contacto con habitantes de Cisjordania para que lleven a cabo los ataques con granadas, pero el Servicio de Seguridad israelí logró desmantelar la cédula y frustrar el complot en 2016. Con estas pruebas, Austria detuvo al terrorista de 27 años en un centro para refugiados este pasado mes de julio. Bueno, la verdad que es una historia que también pone los pelos de punta, no por la detención, que es la parte buena de la historia, sino que en el canje por el soldado Gilad Shalit se liberaron 1.000 asesinos terroristas de la misma calaña que este. Y si un mínimo porcentaje de ellos se dedica a lo mismo que se dedicaba este señor, pues vamos listos, porque entonces el conflicto terrorista, por lo menos en Israel, se va a eternizar. Por suerte, los servicios de Israel detuvieron a esta célula con la que había contactado y tienen todas las pruebas para mandarle a Austria para que este señor no salga a los 2 años. Va a ir a cadena perpetua porque Israel se lo ha puesto todo en bandeja y tienen todas las pruebas. Y como seguramente no existía la posibilidad de entregárselo a Israel por falta de acuerdo de mutua entrega de presos con Austria, pues por lo menos que pase no un tiempito a la sombra, sino que se quede allí cada vez más blanquito a la sombra hasta que el buen Dios decida llevárselo. Bien, aquí terminamos esta parte de las noticias. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Bueno, y hoy volvemos con una agenda cultural que, como la de estos días de verano, pues tenemos que recurrir muchas veces a noticias del extranjero, porque aquí en España, pues la gente está más por ir... Está todo más bien parado. La gente está más por ir a la playa que por hablar de temas judíos. Sí. En este caso nos vamos a trasladar a Israel. Vamos a hablar del Canal 20 de televisión, que es de carácter religioso ortodoxo y ha sido multado tras numerosas advertencias ya que han sido desoídas,
con unos 25.000 euros por incumplir los términos de la licencia que requieren tiempo de difusión para los grupos judíos no ortodoxos. Por lo visto, esta cadena, conocida como el Canal del Patrimonio, no dio durante los meses de abril y mayo de este año ninguna cobertura en su programación al judaísmo reformista ni tampoco al conservador. Bueno, abril y mayo de este año fue cuando, digamos, los inspectores de estas emisiones pusieron la lupa para ver, pero no lo emitieron en ningún momento. Es un canal ortodoxo y le dieron el permiso para tener su espacio ameno en la medida que hablen de religión judía en general y no solamente de la suya, de su visión particular de la corriente ortodoxa, aunque nadie les iba a negar que hablasen de ella, digamos, en su mayoría, en un 98% del tiempo, pero es que ni el 1, ni el 2, ni el 0,0. Es como la cerveza, ni el 0,0 le dejaron a otras corrientes, otras formas de entender el judaísmo que no sean las propias. Así que bueno, han recibido esta multa. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Es muy probable que tengan donantes que paguen la multa y sigan adelante con esta misma actitud hasta que alguien amenace con cerrar la cadena, y entonces lo que van a hacer es poner en marcha su cadena de influencias para que esto no suceda. Pero realmente en un país democrático y con reglas de juego y con comisiones que investigan qué es lo que se puede emitir en el espacio público israelí, pues tendrían que valer estas advertencias de esta comisión. Bueno, y continuamos con sanciones, porque el ministro iraní de Deporte condenó que 2 futbolistas iraníes del conjunto griego Panionios jugaran recientemente un partido contra el club Maccabi Tel Aviv sin precisar las sanciones que les impondrá. Los futbolistas iraníes no viajaron a Tel Aviv para participar en el partido de ida de la Liga de la UEFA, pero sí jugaron en Grecia contra el Maccabi el pasado 3 de agosto, cuando el conjunto de Atenas perdió 1-0. Este año, un adolescente ajedrecista iraní de 15 años fue sancionado y apartado de la selección, escuchen, por jugar en un torneo internacional contra un rival israelí. Y teniendo 15 años, porque uno dice, bueno, este es un ajedrecista consagrado, pero no, es que, entre otras cosas, a mí lo que me llama la atención es que estaba buscando, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la condena? Pero tienen un problema, porque para decir lo castigamos, ¿por qué? Por haber jugado un partido contra quién. Y entonces tienen que pronunciar la palabra Israel, que está prohibida en Israel incluso para los ministros. Es como por jugar contra los fantasmas, y cuando los fantasmas no existen. Entonces es una situación muy incómoda para los ayatolás y también dado una pauta de que esto que mucha gente ve. Mira, recientemente ha sido reelegido el presidente de la República Islámica, que entre otras cosas es bastante gracioso que se utilice el término república para hablar de un régimen teocrático que no tiene absolutamente ningún vínculo con la democracia, más que el paripé que hacen de vez en cuando de elegir, y si no le gusta lo que eligen, pues lo llevan a la cárcel. Es que ese es lo que hay, ¿no? Aquí en España y en el resto del mundo estamos muy preocupados con lo que pasa con otros regímenes supuestamente democráticos y que están en litigio, como en Venezuela o en otros países, pero de lo que pasa en Irán desde hace 30 años nadie abre la boca. Es como que, y es la República Islámica, lo reciben los embajadores, ponen las banderas, todo el mundo se hace fotos, hace negocios, que esto, que lo otro, y esta gente no solamente que, como ya hemos comentado alguna vez, su visión de los derechos humanos recuerda aquella visita del antiguo jefe de gobierno iraní en un país de Occidente, que le preguntaron cómo tratan en Irán a los homosexuales. Dijo, en Irán no hay homosexuales, riéndose porque a los que aparecen como homosexuales los matan. Los mata el país, los mata la ley de los ayatolás, los cuelgan, los ahorcan. Bueno, pues a los que juegan al fútbol o juegan una partida de ajedrez con un israelí les puede pasar lo mismo. Vaya por Dios, no sabíamos hasta qué punto había sido previsor los líderes religiosos del chiismo, que establecieron
hace cientos de años que jugar al ajedrez o al fútbol. Hace cientos de años establecieron que jugar al fútbol contra los fantasmas podía llevarles a la condena. Bueno, y ahora para cerrar la agenda, seguimos yéndonos fuera porque esta vez vamos a hablar de Austria. Más de 7 décadas tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Biblioteca Nacional de este país, de Austria, sigue guardando miles de objetos robados por los nazis, a la espera de poder encontrar a descendientes de los propietarios que fueron asesinados o se exiliaron. De los más de 52.000 objetos sustraídos por la Gestapo, no solo en Austria, sino también en otros países vecinos, la biblioteca ha conseguido devolver desde el año 2002 cerca de 47.000. Bueno, entre los cerca de 5.000 que quedan por ser devueltos, hay libros, cartas, partituras o autógrafos, entre otros objetos. La Biblioteca Nacional colabora activamente con el llamado Fondo Nacional, la institución dedicada a indemnizar a las víctimas austriacas del nazismo, que desde su fundación en 1995 ha concedido 5.000 euros a cerca de 30.000 personas y diversas ayudas a más de 20.000 personas por haber perdido sus propiedades. Bueno, uno de los objetos más famosos con el que se hizo la Gestapo y que terminó en los almacenes de la biblioteca fue el libreto original de la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, que fue escrito por Emanuel Schianéder. Bueno, este es el objeto de lujo del que nadie sabe exactamente a quién se lo devolvieron, de quién era propiedad, porque tener el libreto original, no la partitura, La partitura seguramente estaría en algún instituto de Mozart, pero el autor del libreto de La flauta mágica, que es una ópera muy fantástica y muy creativa y muy masona, ¿no? Pues Schianéder parece que era un personaje menos conocido, con lo cual pues su libreto debe ser lo más importante que quedas de su vida, y no se había perdido el rastro de quién era su propietario, pero los de la Gestapo se los llevaron. Bueno, estas son las cosas que suelen devolver, son objetos que tienen un valor más sentimental que monetario. Y en algunos casos cuentan que los propietarios, o más bien los descendientes de los propietarios a los que se les devuelven los objetos, pues se les ofrece comprárselos si no quieren quedarse con ellos. Muchos puede ser un libro, puede ser un diario, puede ser unas fotos. En ese caso, pues seguramente se las van a quedar. Pero a veces son objetos que les recuerdan a los familiares el horror que vivieron sus antepasados y prefieren dejárselos en donación o vendérselos a la Biblioteca Nacional de Austria, que siempre está dispuesta a aceptarlos en su fondo, solamente que desde hace una veintena de años pues se hace lo posible porque los auténticos propietarios también puedan acceder a ellos. Bien, pues aquí, Jorge, terminamos esta agenda cultural y estas noticias de hoy. Esta agenda cultural que poca cultura ha tenido, pero que es el fruto de los calores que nos rodean. Así es, volveremos mañana, esperemos que con más y mejores noticias. Hasta mañana.